Bien, buenos días. Mi nombre es Daniel Arenas. Este es el video que corresponde a la entrega final de simulación de mecanismos en NX, tres mecanismos diferentes. Voy a explicar cuál fue la metodología. Entonces, empezando por el engranaje, por el mecanismo integrado, aplicando la metodología que voy a poner aquí en la pantalla, que es básicamente poner los enlaces primero, definir los enlaces, luego las juntas, finalmente los acople y ya poner los marcadores y los sensores para obtener las variables físicas que deseamos. Entonces ya aquí en el mecanismo integrado, entonces seleccionamos los enlaces. Acá yo seleccioné como tierra, digamos, la parte de esta carcasa del motor, ¿verdad? La correa es esta partecita porque internamente no hay continuidad entre esta partecita y esta. Entonces, por eso se llama correa y la otra partecita es unión, que es esta parte. El sinfín, el tornillo sinfín que está aquí, el piñón, la biela y el engranaje 1 y el engranaje 2, que es este. Listo. Toda esta parte no fue necesario definirla. Si no se define, pues simplemente no existe para NX. Luego definimos las juntas. Acá hay una junta del sinfín, es una junta rotacional y es ahí donde tenemos el motor. Bien, entonces esa junta es básicamente esta. Acá es donde tenemos el accionador, el motor. La otra junta que tenemos es aquí, la junta del piñón, que es básicamente la que describe el movimiento rotacional de este piñón, es esta de acá. Tenemos la otra junta piñón biela, que es esta de acá, que define la rotación, en este caso movimiento relativo, una rotación relativa entre este segmento que yo llamé, este enlace que yo llamé biela, y el piñón y este eje de acá. El otro que tenemos es dos juntas deslizantes prismáticas, que es básicamente esta correa junto con este elemento de aquí. La otra es la junta del engranaje 2, que es igualmente rotacional, ya en este caso es absoluta, gira alrededor de su mismo eje. Y esta es la del engranaje 2, que es esta, y la del engranaje 1 es esta de acá. Ya con las juntas, entonces pasamos a hacer los acoples. Tenemos un acople este es un acople de 2 o 3 juntas, que corresponde a el acople que tenemos aquí entre el motor, el accionador de entrada y el piñón. Entonces es la transmisión de ese movimiento aquí. Tenemos esta junta, este acople, que es una cuerda, o aquí en X lo llamo un cable, y es básicamente para transmitir el movimiento entre este enlace de aquí, de este primer pedacito de la correa, y este otro. Luego tenemos las juntas cremallera piñón, aquí el NX lo llama cremallera y piñón también. Entonces lo que hago es definir el movimiento entre una junta deslizante, que es la corredera, y el piñón. Ya para definir la velocidad que digamos va a tener este piñón, lo definimos con este radio del pasador. El cálculo de este valor, entonces ya básicamente se hace de esta manera. Entonces, para nosotros variar la velocidad angular en los engranajes, básicamente lo que tendríamos que hacer sería variar el radio del engranaje, que es lo que nos permite cambiar el NX en el acople. Entonces nosotros partimos de unas condiciones iniciales, que es que la velocidad angular del engranaje 2 debe ser un medio de la velocidad angular del engranaje 1, que este es el tornillo sin fin, y también que la del engranaje 1 debe ser 2 veces la velocidad angular de entrada, que es la del sin fin.
Entonces, para conocer el radio, nosotros esta velocidad P la conozco porque en el NX puse un sensor para conocer esta velocidad angular, que es la velocidad lineal que lleva la correa. Entonces nosotros podemos decir aquí que, por ejemplo, para el engranaje 2, el omega del engranaje 2 por el radio del engranaje 2 va a ser igual a velocidad en el punto P. Pero para la primera condición, entonces sustituimos que esto es un medio de omega 1 por el radio del engranaje 2, que es igual a la velocidad en P. Omega 1 lo conozco y velocidad en P. Entonces el radio del engranaje 2 va a ser la velocidad en el punto por 2 dividido entre omega 1. Y para el otro caso, entonces sería que omega del engranaje 1 por el radio del engranaje 1 sería igual a la misma velocidad porque están conectados a la misma correa. Pero entonces ya este va a ser 2 veces omega 1 por el radio del engranaje 1 es igual a la velocidad P. Así pues, el radio del engranaje 1 es la velocidad P dividido 2 veces la velocidad angular 1. Sustituyendo los valores, entonces nos queda que aproximadamente este radio va a ser de 40 y esta relación de radio y va a ser de un 10 aproximadamente. Entonces ya con esos valores ponemos un marcador, ¿cierto? Inicialmente aquí este valor lo dejamos al azar, ¿cierto? Porque no conocemos esa velocidad. Entonces para conocer las velocidades de la correa, entonces ponemos un marcador. Aquí ponemos un marcador en el engranaje 2 porque vamos a medir ahí la velocidad angular, en el sinfín, que es el de entrada, otro en la correa, que es este marcadorcito, y nos permite ver la velocidad lineal de la correa que se utiliza eventualmente para el cálculo del radio. Y lo mismo en el engranaje 1, ponemos un sensor de velocidad angular en el engranaje 2, en el sinfín, la velocidad lineal de la correa y el omega en el engranaje 1. Ya con esto pues creamos aquí le damos clic. Abajo en la vista de resultados de XY, magnitud angular, por ejemplo, le damos crear un objeto gráfico, se nos guarda aquí en esta partecita y ya lo podríamos plotear. Listo, aquí tenemos lo que es la gráfica de las tres velocidades. Esta velocidad roja es el omega del sinfín, que es la magnitud absoluta. Aquí el NX nos muestra en unidades de grados sobre segundos. Si se pasa esto a lo que inicialmente lo tenemos, que es radianes sobre segundo, pues entonces vamos a obtener que estos son 24 radianes sobre segundo, que es los últimos 2 dígitos de mi carnet. Tenemos es el omega de la velocidad 2, que debería ser la mitad de, digamos, de lo mismo, aquí tenemos un pico que si se pasa a radianes sobre segundo, entonces tenemos que es aproximadamente 12 radianes sobre segundo. Y lo mismo aquí, el pico de esta gráfica verde, que es el omega del engranaje 1, entonces debía ser el doble de entonces lo mismo, este pico se puede pasar a radianes sobre segundo y se puede ver que efectivamente corresponde aproximadamente a 48 radianes sobre segundo. Veamos entonces el resultado final. Voy a aparecer aquí el motor y vamos a ver entonces el resultado del movimiento. Entonces aquí tiene un movimiento asociado de entrada en el piñón. Podemos ocultar esto para ver mejor aquí el funcionamiento. Ahí está. Y vemos, de hecho, visualmente se puede ver cómo esta es mucho más rápida que y listo.
Bien, entonces de la misma manera como se hizo en el anterior mecanismo, usando la misma metodología, entonces primero definimos los enlaces. Aquí se definen los enlaces con una notación que yo decidí usar para identificar mejor cuál es cuál. Definir la mano o la palma, aquí en este caso como una tierra. Definimos este piñón, es este de aquí. Acá atrás en el modelo se creó un piñón y una cremallera, donde el piñón para mí va a ser la entrada de movimiento, es decir, acá hay un motor, un accionador aquí, y tengo también la cremallera. Y ya entonces tenemos los falanges. Cada falange es un enlace. Entonces tenemos el falange, por ejemplo, con la notación, este sería el dedo 5. Entonces tenemos, por ejemplo, el falange 1 del dedo 5, el falange 2 del dedo 5 y finalmente el 3 del dedo 5. De la misma manera definimos los demás. Esto solamente va a cambiar, que es el dedo 1 o el 2 o el 3. Y listo. Entonces ya con esto pasamos a definir las juntas. Para las juntas tuvimos en cuenta lo siguiente para poder definirlas. Entonces ya con eso definido, lo que hacemos es crear los acoples, ya con estas juntas rotacionales definidas en cada uno de estas juntas, de estos pasadores. Entonces pasamos a hacer los acoples. Bueno, aquí en las juntas, si fijan, todas son rotacionales, lo único que cambia es que unas, como vimos, son relativas y otras absolutas. Esta, por ejemplo, está 0,18, es una junta lineal, una junta de mando deslizante, que es esta, la cremallera, esto. Y el motor que estaría acá, es este piñoncito de acá, mírenlo aquí. Bien, finalmente entonces ya hacemos los acoples. Acá tenemos varios acoples. Entonces el primer acople básicamente es, tenemos todos los dedos se van a mover de la misma manera, van a cambiar solamente unas relaciones que ya las vamos a mirar. Y entonces acá tenemos este primer acople, esta junta 0,4, si lo ven, es el acople de este movimiento lineal con este de aquí, con esta junta rotacional de acá. Miremos que es una acople cremallera piñón. Entonces la deslizante es esta de aquí, es la cremallera. Y finalmente tenemos pues aquí la rotacional, que es esta de acá. Se le da el radio, esto es lo que me permite modificar qué tanto se mueve. Ahí lo tengo en 50, eso ya fue de jugar y variar, el que más nos sirviera. Las otras juntas entonces van a ser en este caso ya un acoplador de 2 o 3 juntas, donde aquí seleccionamos quién lleva el movimiento y a quién se lo pasa. Entonces en este caso lo lleva, por ejemplo, digamos para aquí, para este punto. Entonces el movimiento lo lleva esta junta de aquí y se lo vamos a pasar a esta junta de acá. Le vamos a aceptar, y lo mismo aquí podemos modificar la escala. En este caso me sirvió el 2. Para cada dedo hay una leve modificación. Y lo mismo en la otra. Acá entonces ya quien lleva el movimiento, entonces lo lleva este. Y se lo pasamos a este de acá y listo. Todo, si se fijan, todo es igual. Entonces cremallera piñón, 2 o 3 juntas, cremallera piñón, 2 o 3 juntas, cremallera piñón, 2 o 3 juntas, y de esto se repite 5 veces. Si lo ven, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Acá hay una que se repite, estas dos. Esta es la del piñón cremallera, es esta de acá. Y listo, ya finalmente entonces vamos a ver la animación del mecanismo funcional. Listo, ahí ahora sí tenemos entonces el movimiento de la mano. Entonces ya finalmente tenemos el último mecanismo, unas plumillas,
Bensinte es un mecanismo de 4 barras, acá lo podemos ver trabajando. Vamos entonces a ver la metodología para construirlo, de hecho es la misma que utilizamos en los anteriores mecanismos, y vamos a ver entonces las variables físicas que queríamos medir. Entonces, primero para la simulación aquí del mecanismo, para darle movimiento, elegimos los enlaces. Acá se elige un primer enlace, este segundo, el tercero definimos como tierra tanto este como este, que van a ser estos ejecitos de acá, que es donde va a ir anclada la plumilla. Tenemos este otro enlace, este ya es una de las plumillas y este es la otra. Finalmente las juntas, tenemos primero una junta de revolución que tiene un accionador, que en este caso es este accionador. Como se puede observar, tiene una velocidad de entrada de 25 radianes sobre segundo y una aceleración de 12 radianes sobre segundo al cuadrado, que corresponde corresponde a mis últimos 2 dígitos del carnet. Tiene entonces este accionador. Las demás son netamente juntas de revolución. La 02 por ejemplo es esta, la 03 es esta, y así sucesivamente. Como dijimos, las juntas fijas, que van a ser estas. Y finalmente tenemos unos marcadores. Estos marcadores, entonces tenemos el marcador A, que se encuentra el marcador A se encuentra en este punto de aquí, y el marcador B es este de acá. Entonces con esto ya podemos tener un sensor de la aceleración en B vista desde A, de la aceleración alfa de este elemento o la aceleración angular, la velocidad angular omega y la velocidad lineal desde el punto B visto desde el punto A. También tenemos una medida, en este caso es un ángulo de transmisión. Este ángulo podemos observar que básicamente mide, digamos, esta parte de acá de la plumilla con respecto a un eje que yo cree que es el eje Y. Listo, entonces vamos a ver cómo los resultados que obtuvimos. Bien, entonces aquí tenemos los resultados. Este sensor o esta variable de aquí de salida omega es la velocidad angular de entrada, que en este caso son 24 radianes sobre segundos. Tenemos también aquí la velocidad en B vista desde A, hasta la velocidad lineal. Tenemos también la aceleración lineal de B vista desde A. Acá se puede observar, por ejemplo, en la velocidad de B vista desde A, como el mecanismo tiene unos sobreimpulsos, ¿cierto? Un rápido retorno. Entonces podemos ver aquí como el mecanismo se devuelve con bastante velocidad, que se deriva pues de aquí de un aumento en la aceleración. Vemos que ahí cuando llega aquí a este puntico, él tiene una aceleración, aquí se vio, y entonces esto tiene una implicación en que la velocidad aumenta. También podemos observar el alfa aquí, que es básicamente la aceleración angular de este elemento, de la plumilla, ¿de acuerdo? Y finalmente también podemos observar el ángulo de transmisión de la plumilla. Bien, entonces aquí podemos observar el resultado de la medición del ángulo de transmisión. Este ángulo de transmisión lo estamos calculando respecto al eje Y. Vemos en la gráfica, acá nos muestra un pico en 72 y llega de nuevo a 0. Sin embargo, realmente la amplitud de toda la plumilla, ¿cierto? Realmente el ángulo, por ejemplo, respecto al eje X que podría tener, entonces sería este pico 72 más 42 aproximadamente, que es este ángulo de acá. Entonces miremos que ahí llega al tope, pasa por 0 y vuelve a su máximo. Entonces él va a oscilar entre
estos 72 a la derecha y los otros 42 a la izquierda.